Palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Esta es palabra de Dios para nuestras vidas. Tome su asiento. Bendecimos al Señor porque podemos tener esta tremenda bendición de compartir la poderosa palabra de Dios en esta tarde. Bueno, encontramos en el texto que acabamos de leer una historia que no quisiéramos recordar. Muchas veces, al recordar las Escrituras, pensamos en lo que Jesucristo hizo, y eso es bueno porque así conocemos de su labor y de su obra. Pero en la mente de cada uno lo más probable que esté lo bueno que el Señor hizo, porque nadie puede desconocer que Jesucristo hizo mucho bien cuando vino al escenario de esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero tenemos que también recordar que Él advirtió de un juicio. Si bien es cierto que el deseo de Dios fue sanar, el deseo de Dios es restaurar, el deseo de Dios es levantar, el deseo de Dios es bendecir, el deseo de Dios es glorificarse, transformando y cambiando vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero tampoco podemos olvidarnos de que también se ha establecido que aquellos que le dan la espalda a Dios recibirán un castigo, pero aquellos que se disponen en su voluntad, ellos son los herederos de todas las cosas. ¿Cuántos saben que hay una promesa? Me voy pues, dijo el Señor, a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Cuántos tienen esa promesa de parte de Dios? ¿Cuántos saben que no es en vano buscar a Dios en esta tierra? ¿Cuántos saben que aunque para algunos pareciera que la iglesia no es un lugar grato, no es un lugar agradable, no es un lugar donde se pase muy bien, pero nosotros hemos entendido que en la casa de Dios hay salvación, y a su nombre Cristo vive. Amén. Entonces, esta es una de aquellas historias que no es muy grata ni es muy agradable, pero de alguna manera para algo nos sirve. Y nos sirve para darnos cuenta de que hay que tener cuidado y no vivir a nuestra manera. Mire, ¿acaso no es normal? ¿Acaso no es natural que en este tiempo cada uno haga como bien le parece? ¿Acaso no vemos a nuestro alrededor que cada uno defiende su derecho si quiere drogarse, si quiere andar en inmoralidad, si quiere beber alcohol, si quiere disfrazarse de un demonio y salir por las calles a pasarlo bien? ¿Acaso cada uno nos dice, es mi vida y yo hago como quiero? Esa es la verdad. Ese es el tiempo en el que estamos hoy viviendo. Si usted tiene un par de añitos, recordará que antes no era así. Antes había más temor hacia los padres, antes había más temor hacia lo satánico, lo maligno, antes había más temor hacia la inmoralidad, pero hoy cada uno defiende su posición de que es libre para hacer como le place. Que Dios nos ayude. Bueno, en la historia que acabamos de leer se nos habla de que el pueblo de Israel iba rumbo a la tierra prometida, iba rumbo al lugar que se le había declarado que fluiría la leche, fluiría la miel, y ellos antiguamente estaban esclavos en Egipto, pero el Señor les llevaría a la libertad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estaban ellos en este camino transitorio para llegar a su destino, y Dios había establecido que Moisés estaba a cargo del grupo. Además había establecido que Aarón
el sacerdocio junto a los levitas para poder ministrar las cosas santas de Dios, porque tenemos que saber que Dios es un Dios ordenado y que tiene todo bien establecido. Dios bendiga a los hermanos que han entendido que hay un orden de parte de Dios y que hay que estar bajo cobertura, hay que estar bajo sujeción, hay que estar bajo el respaldo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y nosotros estamos en la iglesia porque entendemos que hay un Padre a quien debemos obediencia, a quien debemos sujeción. Amén. Pero el mundo en general no le importa lo que dice Dios. Que el Señor nos ayude. Y vemos que en esta historia también habían algunos que no les importaba el orden que Dios había establecido. Y un día se juntaron y le dijeron: Moisés, encabezados estos por Coré, ¿hasta cuándo tú estás por delante? ¿Hasta cuánto eres tú el que guía la batuta, por decirlo de alguna manera? ¿Hasta cuándo eres tú el que da las órdenes y nos dice lo que tenemos que hacer o lo que debemos hacer? Dios es Dios de todos, por lo tanto cada uno de nosotros podría también estar al frente. Vemos claramente que Él se revela contra la autoridad que se había establecido. Ahora, cuando tienen este encuentro, cuando están en este pleito, dice la Biblia que Moisés le clama a Dios y que le dice: bueno, vamos a ir delante del Todopoderoso para que Él declare a quien escogió, a quien eligió, para que Él respalde a los que Él ha puesto por delante. Porque ¿sabes qué? Cuando Dios llama a un hombre y cuando Dios llama a una mujer, Dios se encargará de respaldarlo. Aunque no te reconozca el hombre, aunque no te reconozca tu mujer, aunque no te reconozcan en tu familia, aunque no te reconozcan tus amigos, pero hay uno que te reconoce, hay uno que te ubica, hay uno que sabe de ti y estará contigo y te respaldará. Él dijo desde el principio hasta el fin. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristo vive. Amén. Y podemos ver que efectivamente se juntaron. Aunque no solo Coré, dice la Biblia que 250 se añadieron a esta rebelión. Que Dios nos ayude. Y podemos darnos cuenta que llegó el día en donde Dios declararía su justicia y su verdad. Qué importante es reconocer una autoridad superior. Qué importante es reconocer al Dios Todopoderoso, que no se equivoca, que no falla. Si usted se da cuenta, no se reunieron para resolverlo entre ellos. Si usted se da cuenta, no se reunieron para dar opiniones. Se reunieron para decir que Dios confirme su voluntad. Porque hay que entender algo. El único que puede guiar nuestras vidas, el único que sabe realmente lo que nos hará bien, el único que tiene un consejo correcto es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay muchos que están buscando en distintos lugares, porque hay muchos que están buscando alrededor, porque hay muchos que están pidiéndole consejo al amigo, al vecino, al compadre. Pero escúchame, si quieres realmente hacer lo que es correcto, escucha la voz de Dios, escucha al Todopoderoso, porque Él sabe lo que le hará bien a tu vida. Y a su nombre. Y vemos a través de esta historia que ellos se presentaron con su incienso y de una manera terrible, hermano, porque este es un acontecimiento terrible. Dice la palabra que se abrió la tierra y a todos los que se habían revelado se los tragó. Literalmente, esto no es un ejemplo, no es una parábola, esto no es un cuento, esto no es una historia de una fábula, no, esto es verdadero y es real. Santo Dios. Se los tragó la tierra. Y además dice que vino un incendio y los quemó. Oiga, qué espectáculo más dantesco. A lo mejor alguien dirá: pastor, yo vine hasta este lugar para escuchar una palabra de aliento, y con lo que usted me está saliendo, me está hablando de una tragedia de las peores, me está hablando que se abrió la tierra, me está hablando que hubo un incendio. La verdad, yo no entiendo mucho.
Pero ya va a entender, así que quédese ahí tranquilito.